Bien, hermanos, seguimos con la iglesia de Filadelfia, una iglesia que, como dijimos, arroja muchas verdades. Y en la charla pasada habíamos visto este mensaje, no sé si se alcanza más o menos a ver, la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Y esa profecía tenía un inicio, que según el ángel descendió y de forma especial le dijo al profeta Daniel: sepas y entiendas. No sepas y entiendas, sino sepas pues y entiendas. Más cosas no le podía decir. Sepas pues y entiendas que desde la salida de la palabra 457, porque hay otra salida de la palabra, pero la salida anterior no llega hasta Cristo, que es la parte importante de la profecía. Y dijimos, ¿qué seríamos de nosotros sin Cristo? No seríamos ni cristianos, y si no venía ningún Cristo estábamos todos perdidos. El meridiano, el centro de esta profecía es el advenimiento de Cristo, pero para ello yo tengo que arrancar, sepa pues y entienda que desde la salida de la palabra que tenga que ver con Cristo, el bautismo, desde ahí debes contar. Si cuento el otro decreto, 80 años antes no vino ningún Cristo, no nació ningún Cristo, ni se bautizó ningún Cristo, ni murió ningún Cristo, y entonces nuestra fe es vana, estamos todos perdidos. ¿Qué somos? Ni cristianos, ni no sé qué seríamos, todos unos perdidos. No. Esta profecía y la preocupación de Dios y la preocupación del ángel es darnos una profecía que tenía que ver con la salvación nuestra. No puede haber sido esto escrito para nada, para que otros cristianos se nos mofen, se rían, se burlen. La profecía de las tardes y las mañanas es la contestación de un ángel cuando escucha en Daniel capítulo 8, versículos 13, 14, a un santo, dice el ángel Gabriel. Escuchó a un santo que hablaba con otro santo, con otro ángel. Estas conversaciones de ángeles. Y le dice, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo? Y el otro le contesta, hasta 2300 tardes y mañana, y el santuario será purificado. O sea, todo tenía que ver con santuario. Todo tenía que ver con el funcionamiento de algo que los evangélicos no creen. Este es un breve repaso. Pero el ángel, para que no entremos en la confusión que sabía Dios que iba a venir en el futuro, donde el diablo iba a trabajar para desanimar a sus hijos, dijo claramente, sepa pues y entiendas. Tres cosas. Sepa pues y entienda. Arranca desde el decreto que llegue hasta el bautismo de Cristo. Y llega acá al año 27 de la era cristiana. 69 semanas de las 70 semanas que arrancan en el 457. Llega en el año 27 las 69 de las 70. De ahí queda una semanita. A la mitad de la semana, después de haber predicado 3 años y medio Cristo después de su bautismo, en el año 31 muere el Cristo, quedan 3 años y medio de gracia para el pueblo de Israel, y de ahí le exportaba al pueblo de Israel la gracia, no salvífica, sino que deja de ser pueblo de Dios y entran los gentiles. Si de 2300 días proféticos se han cumplido 490 semanas, entonces, ¿cuántos años quedan, hermano? Si se han cumplido, 490 años, se han cumplido 70 semanas proféticas, 490 años. Si de 2300 años se han cumplido 490 años, quedan 1810 para el futuro a partir del 34. Y los 1810 llega al año 1844, cuando surge la iglesia verdadera. ¿Pero por qué?
porque en el año 1844 se terminó el ministerio del carnero de las 2300 tardes y mañana que tenía que ver con el continuo sacrificio, para que entre el ministerio del macho cabrío que tenía que ver con la expiación. En el año 1844 comienza la expiación y estamos, digamos así, bajo el ministerio del macho cabrío en el simbolismo. 1844 hasta ahora Cristo está en el lugar santísimo. Y esto terminó, y todas estas cosas se dicen para la iglesia de Filadelfia, porque ya venía esto otro, para la iglesia adventista. Entonces acá hay muchas verdades y vamos a ver otras verdades más. Y todo esto es un resumen, es un repaso, lo dijo el ángel Gabriel. ¿Algún teólogo? ¿Algún religioso? No, el ángel Gabriel. ¿Y quién le enseñó al ángel Gabriel? El mismo ángel Gabriel dice que Dios lo había mandado para que le enseñe a Daniel estas cosas. Y si Daniel las entendió, ¿por qué nosotros como cristianos, y que estamos pisando ya el tiempo del fin, el tiempo ya del macho cabrío, de la expiación, cómo no vamos a saber nosotros estas cosas? Pero bueno, hermanos, mientras Daniel recibe ese privilegio de que el ángel Gabriel, el jefe de todos los ángeles actual, haya bajado y le haya enseñado estas cosas, ahora vamos a ver en la iglesia de Filadelfia. En la iglesia de Filadelfia, entonces, están estas cosas que nadie las sabía antes. Nadie había estudiado el periodo de los 2300 años, de menos de las 70 semanas y todos los detalles. Que aunque Miller se equivocó y no vino Cristo en el año 1844, no se dio cuenta que comenzaba el ministerio del macho cabrío en el año 1844, cuando terminan las 2300 tardes y mañanas del continuo, del carnero, en periodo de la iglesia de Filadelfia. Por eso el Señor se presenta como el santo, que estaría trabajando todavía en la iglesia de Filadelfia en el santo, listo para pasar en breve al Santísimo, para que comience el periodo del ministerio representado simbólicamente por el macho cabrío. ¿Cómo los cristianos de los últimos tiempos no iban a saber estas cosas tan enseñadas de forma privilegiada, nada más y nada menos que por el jefe de los ángeles? Qué caprichoso que somos los adventistas para interpretar cosas como estas, ¿no? No, hermanos, no somos caprichosos para nada. Son cosas dadas por Dios de forma especial para el pueblo cristiano que estaba antes del año 1844. Cristo en el santo. Y verdadero porque esta profecía de las 2300 tarde y mañana es verdadera, y guárdala porque es para muchos días proféticos, pero es verdadera. Y todos dudan, y nosotros no debemos dudar. El ángel nos encargó que no dudáramos, que creyésemos. Pero no termina allí. Ahora se presenta y con enseñanzas para la iglesia de Filadelfia ya no. Pero parte desde la iglesia de Filadelfia para nosotros los adventistas. Y aparece otro personaje, hermanos. Y yo voy a compartir, así como les compartí enseñanzas de un ángel, y no de un ángel común, sino del máximo de los ángeles, Gabriel, ahora les voy a compartir una enseñanza de otro personaje, que tiene que ver con esto, que parte de la iglesia de Filadelfia hacia la de la Odisea, pero todavía estamos en Filadelfia. Y entonces vamos a ver esta otra profecía, pero enseñada por quién, hermanos, por otro personaje, el apóstol Pablo. Pero antes de desarrollar esto, vamos a ir al libro de Gálatas, para que veamos, hermanos, el privilegio que tenemos nosotros de conocer estas cosas al detalle. Enseñada por el apóstol Pablo. ¿Pero por qué lo resalto tanto a Pablo? Porque en el capítulo 1
el apóstol Pablo dice en los versículos 10 al 12, porque persuado yo ahora a hombres o a Dios, o busco de agradar a hombres. Cierto que si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio que ha sido anunciado por mí no es según hombre, pues ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Hermanos, nosotros podemos leemos la Biblia, leer rápidamente estos versículos y seguimos avanzando y no nos damos cuenta de la magnitud de estas cosas, de lo que dice este versículo. El apóstol Pablo, cuando el Señor lo llama para ser apóstol, no es que él fue llamado por los otros apóstoles y le han dicho, Pablo, vení, te vamos a enseñar todo lo que nosotros conocemos, y recibió, digamos, de la escuela de los apóstoles, o por lo menos de Santiago, Pedro, Juan, que eran los apóstoles destacados, más el resto de los apóstoles, y el apóstol Pablo sentadito como un alumno, escuchándolo a los apóstoles del Señor que han estado con el Señor, enseñándole todas las cosas para que después Pablo vaya a la guerra. ¿Qué guerra? Pablo llamado a ser apóstol de los gentiles y darnos un tremendo mensaje lleno de sabiduría y de misterios para 2000 años redondeando de gentiles. Gentiles, tantas ideologías paganas. Y el Pablo, pobrecito, asimilando lo que los otros le estuvieron enseñando, no. El apóstol Pablo fue llevado por Cristo al tercer cielo y en una dimensión celestial desconocida para nosotros. El Señor Jesucristo en persona, con la potencia del Dios hecho carne, con la potencia de ese Jesucristo, creador del universo y autor de la salvación de todos los arrepentidos y la ratificación de los salvados ángeles y seres de otro mundo y la ratificación de toda la creación animada e inanimada. Semejante personaje, ese fue el maestro del apóstol Pablo. Y entonces, leo otra vez el capítulo 1 y el versículo 11 y 12, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es según hombre. No hay nada que Pablo haya aprendido de los hombres, más allá de que nosotros podemos conversar cosas del evangelio y aprendemos de nuestras charlas, siempre se aprende. Pero con respecto a su ministerio y a lo que él tenía que enseñar, no ha venido ningún hombre, ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni Santiago, a decirle te vamos a comunicar tal o cual cosa. No, nada, nada del hombre. Llevado al tercer cielo y el maestro fue nada más y nada menos que el Señor Jesucristo. ¿Y cómo le habrá enseñado? ¿No? ¿En qué dimensión habrá estado su mente para estar acorde como criatura creada, por supuesto, pero preparada por el Espíritu Santo para escuchar palabras del Señor Jesucristo, un lenguaje como lenguaje celestial? Pablo hablaba lenguas. Pablo dice, yo hablo lenguas más que todos vosotros, y entre las lenguas estaba la lengua celestial, la lengua angelical. Y los ángeles tienen la lengua angelical. Y el Señor habla con sus hijos con la lengua angelical, más allá de la diferente forma que el Señor puede hablar. Y entonces dice el versículo 12, pues yo lo recibí al Evangelio, pues yo lo recibí, perdón, yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino, ¿por qué? Qué clarito, hermano, sino por revelación de Jesucristo. Entonces el Señor Jesucristo no tan solo le enseñó tanto misterio que ustedes van a ver en los evangelios, en las epístolas de Pablo, que el mismo Pedro termine clamando y dice,
la sabiduría que le fue dado a nuestro amado hermano Pablo en sus epístolas, difíciles de entender, dice el mismo Pedro, las cuales los inconstantes e indoctos las tuercen para perdición de sí mismo. Porque en las epístolas de Pablo hay tantos misterios, hermanos, que en la medida que estudiemos el Apocalipsis, y quizás en otro momento, hablar de tantos misterios que Pablo nos ha dejado y que no, en este momento no les puedo decir. Sería muy largo y sería salirnos del Apocalipsis. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Que un personaje, allí estaba Daniel para darnos una enseñanza que el ángel Gabriel se lo dio. Y acá vamos a ver algo que el Señor Jesucristo le encargó al apóstol Pablo. Una revelación del Señor Jesucristo a Pablo. Y nosotros humildemente tomamos la revelación del ángel a Daniel y ahora vamos a tomar la revelación de Jesús a Pablo y la vamos a compartir y fue dado parte para la iglesia de Filadelfia, pero como ya tenía que terminar ese periodo y viene de la Odisea, la iglesia que tiene la verdad absoluta, a partir del año 1844, mientras estamos viviendo el periodo del dominio, digamos, de forma figurada del macho cabrío. Y entonces tomamos esta revelación. No sé si alcanzan a ver más o menos. Y vamos a ir a Hebreo capítulo 9. Y en Hebreo, en el capítulo 9, ya lo hemos comentado, lo vamos a leer rápidamente. Dice el versículo 2, porque el tabernáculo, o santuario, quiere decir, fue hecho el primero, o sea, el primer departamento, donde estaban las lámparas, la mesa y los panes de la proposición, lo que llaman el santuario o aguía, que quiere decir lugar santo. Entonces, en esta figurita, o en esta lámina, en este dibujo, estaba el santuario, más o menos, imaginan, ustedes trabajen con la imaginación, que el santuario celestial, hermanos, o el santuario terrenal, uno puede más o menos dibujarlo. Hay un video hermoso que voy a tratar de hacer que les hagan llegar a ustedes para que vean la belleza del santuario terrenal como era. Hay una réplica muy bien hecha. Yo ahora para la predicación o para el tema yo he dibujado, este sería el lugar santo. Y entonces dice que el tabernáculo o santuario que estaba en la tierra tenía el primer departamento que era el lugar santo. Y dice todas las cosas que habían dentro del lugar santo. Y después, seguimos leyendo, dice en el versículo 3 del capítulo 9, tras del segundo velo estaba el tabernáculo que llaman el lugar santísimo. Entonces, este santuario tenía el primer departamento que era más grande y tenía un velo donde el sacerdote entraba. Acá estaba el altar y el sacerdote mataba a la víctima, tomaba la sangre. El sacerdote común abría el velo, el primer velo, y llegaba al lugar santo, y ahí había unas cortinas donde el sacerdote rociaba la cortina con el sacrificio que había absorbido los pecados del israelita o del pueblo de Dios. Y un sacrificio de la tarde y la mañana se hacía todos los días el continuo para que el sacerdote entre al lugar santo, rocíe la cortina y entonces el pueblo de Israel estaba perdonado de noche y de noche y de día, todos los días y como hemos leído, de forma continua, ininterrumpido. Ese sacrificio, tarde y mañana, el sacerdote común ministraba en el lugar santo. Pero tras del segundo velo había un velo interior. Tras del segundo velo se entraba al lugar santísimo. Y el lugar santísimo era más chico. Y dentro del lugar santísimo estaba el arca del testamento, hecho de madera de sitín o de acacia, todo recubierta en oro. Y dentro de esa arca estaban las tablas
que Moisés labró, porque las tablas primeras que hizo Dios, Moisés en su celo cuando lo vio a Israel pecando, las destruyó, las tiró, las quebró. Entonces Dios le mandó a que labrara otras tablas idénticas, pero le dijo a Moisés, y me la vas a dar a mí para que yo escriba, no le permitió a Moisés, y esa es una gran lección que Dios nos da. Moisés baja del monte de Sinaí con las dos tablas, cuando los ve al pueblo de Israel en idolatría, las tira, las tablas y las quiebra. Y después Dios le dice, prepara ahora vos vas a labrar dos tablas, pero me la vas a dar a mí para que yo escriba las palabras primeras, conforme a las palabras primeras que estaban en las tablas primeras. No le permitió al hombre tocar su santa ley. La ley de Dios es pensamiento de Dios, redacción de Dios, escritura de Dios. Es lo único en toda la Biblia escrito con el dedo de Dios, redacción de Dios, idea de Dios, pensamiento de Dios. Y no le permitió a Moisés que se escribiese la ley, él volvió a escribir con su dedo en las segundas tablas los 10 mandamientos. Eso nos arroja una lección de que su ley es inmutable, creación divina eterna. Nadie la puede tocar para que venga un movimiento religioso y comience y saco el sábado. O el mandamiento de la imagen. O al último mandamiento, no codiciará lo divido en dos, no deseará la mujer de tu prójimo y no codiciar lo bienes ajeno, no, nadie puede hacer eso. Y nosotros estamos viviendo en este periodo, hermanos. Este era el periodo del carnero. Terminó en el año 1844 con este cortinado y Cristo pasó del santo al santísimo y dice, yo soy el que abro y ninguno cierra, y el que cierro y ninguno abre. Por supuesto que eso tiene muchas connotaciones, porque también tiene que ver con las decisiones que Dios toma para con nosotros respecto a la salvación. Él abre una puerta de salvación cuando nos abusamos de Dios, cierra, y cuando Él cierra la gracia para nosotros no hay quien la abra. Y cuando en la vida tenemos una bendición y clamamos a Dios, Señor, ayúdame en esto, ayúdame en esto, y está cerrada la puerta a nuestra petición, y tanto gemimos y clamamos que Él tiene la autoridad para abrir la puerta y sacarnos de una situación y hacernos entrar a una bendición de Él, cierra la puerta de nuestro pasado de dolor y abre una puerta de bendiciones que nadie la va a cerrar. Tiene muchas connotaciones. Pero tenía que ver también con el santuario porque estábamos en la iglesia de Filadelfia y ellos estaban sin saber, o Miller, sin saber que se entraba al lugar santísimo. Él creía que acá venía Cristo. No, el santuario será purificado, era lo que se hacía una vez al año. En este lugar, todos los sacerdotes ministraban 359 días del año. Una vez al año, ya no el sacerdote común, el sumo sacerdote, abría esta cortina, luego de una serie de purificaciones por él y por su familia, para que Dios no lo mate, porque se ponía en presencia de la santa ley de Dios. Y la ley exige muerte del transgresor. Entraba el sumo sacerdote y esto se llamaba Día de la Expiación, purificación del santuario. Por eso el que decía hasta 2300 tarde, y el santuario será purificado. Entra Cristo al lugar santísimo para hacer su último acto de mediación y pronto el Señor va a dejar el lugar santísimo y cuando Él salga del lugar santísimo, toda la gloria de Dios, ya lo vamos a ver, va a inundar el lugar santísimo del santuario celestial y Cristo envía las plagas, la tercera guerra, la cuasi destrucción del planeta Tierra y al poco tiempo, más detalles, por supuesto, que ya lo vamos a estudiar en el Apocalipsis, al poco tiempo viene. Hermanos, sigamos viendo lo que dice Pablo. Cuando yo les muestro a ustedes este santuario, y ustedes dirán, pero, y a mí me viene mi preocupación, mis queridos hermanos están aburriendo, pero si piensan en la magnitud de esto, y ahora les voy a explicar más cosas, ¿por qué yo reitero esto, hermanos? ¿Por qué? Porque en la iglesia de Filadelfia están reiteradas muchas cosas que ya las vamos a ver. Pero esto
ha recibido terrible ataque por parte de los evangélicos. Yo he debatido muchísimas veces sobre el santuario y se han escrito muchas cosas en contra de las verdades del funcionamiento del santuario celestial. Y entonces vamos a ir al capítulo 8, y en el capítulo 8 de Hebreos, revelación de Jesucristo a Pablo, pero de Jesucristo. Capítulo 8, versículo 5. Y entonces dice, los cuales sirven de bosquejo, hablando del santuario terrenal, los cuales sirven de bosquejos y de sombra de las cosas celestiales, como le fue respondido a Moisés cuando había de acabar el tabernáculo, el terrenal. Mira, dice, o sea que Dios le dijo a Moisés, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Moisés vio en visión y con el poder de Dios y la sabiduría de Dios y el Espíritu de Dios quedó grabado en su mente y Moisés hizo una réplica de, supongamos que esto sea el santuario de la perfección, entendamos, no imaginemos que no era así exactamente, pero era así exactamente en lo que quiere decir este dibujo. Él ve un lugar santo, ve un lugar santísimo en el modelo que estaba en el monte. Ve todo, aparte los muebles que habían adentro, y ve también un arca del testamento, y le dice Dios y le encarga a Moisés, haz todo conforme al modelo que yo te estoy mostrando en el monte. Entonces, cuando Moisés hace el santuario terrenal, era copia del celestial. Quiere decir que había, acabamos de leer celestial, ¿no? Era copia del celestial. Pero este santuario funcionó hasta que Cristo ascendió a los cielos. Cuando Cristo ascendió a los cielos, y cuando el apóstol Pablo comienza a explicar, el santuario terrenal es, como yo le estoy mostrando, un lugar santo, un lugar santísimo, y lo leamos. Y esto se dice en el versículo 4, que el lugar santísimo tenía un incensario de oro y el arca del pacto, o sea, tenía el arca del pacto, el terrenal, pero el terrenal era copia del celestial, cubierta de todas partes alrededor de oro, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la cara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto con la ley de Dios. ¿Y qué habrá contenido esa ley, hermano? Guardarás el domingo. O como dice el catecismo, santificar las fiestas. Y el mandamiento de la imagen ni existía. No te harás para ti imagen ni ninguna semejanza de cosa que está arriba en el cielo ni abajo en la tierra, pero no te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. El castigo hasta la tercera y cuarta generación a los que me desobedecen y hago misericordia en millares de generaciones, y a los que me aman y guardan mis mandamientos, lo encargó al segundo mandamiento. Y ese poder religioso que ya hemos hablado, el cuerno pequeño de la cuarta bestia, lo arrancó al mandamiento completo. ¿Será que en el cielo también, en esas tablas del pacto, no figura el mandamiento de las imágenes? ¿Será que no figura, acuérdate de santificar el día sábado? ¿No dijo Cristo, no penséis, San Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18, no penséis que yo he venido a abrogar la ley? No he venido a abrogar la ley ni los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir, porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota, ni un tilde perecerá de la ley esa. Y acá se le sacaron mandamientos enteros. Bueno, no nos vamos a detener. Pero en el segundo departamento, hermano, ustedes ven acá el arca dibujada por mí, y con las tablitas adentro, con los 10 mandamientos que Dios escribió. Y esto lo copia Moisés, el celestial. Y entonces, en el celestial están los mismos 10 mandamientos que Dios escribió en la tabla de piedra. Cuando Cristo ahora entra al lugar santísimo, se presenta Cristo frente a las tablas de la ley, porque en el año 1844 Cristo sale del lugar santo, entra al Santísimo y en este momento está frente al arca del testamento celestial, con una tabla celestial, con los 10 mandamientos escritos en un idioma celestial, y los mismos 10 mandamientos que donde dice guardarás el sábado.
Cristo está realizando su último acto de mediación y una vez que él termine con su acto de mediación, deja el santuario, se acaba el tiempo de gracia y viene todo tipo de castigo, menos a los hijos de Dios sellados, a la humanidad. Y a poco tiempo viene Cristo. Y ahora vamos a ver otro versículo más. Capítulo 9 dice en el versículo 6, y estas cosas así ordenadas, en el primer tabernáculo, ven la figurita hermanos acá, en el departamento más grande, en el primer tabernáculo siempre entraban los sacerdotes para hacer los oficios del culto. Versículo 7. Pero en el segundo, el que era el lugar santísimo, solo el sumo pontífice, una vez en el año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Una vez al año el sumo sacerdote. Y ustedes se han dado cuenta en el libro de Hebreos que a Jesús se le llama sacerdote y a veces sumo sacerdote o pontífice según las versiones. ¿Por qué será que Cristo es sacerdote y sumo sacerdote? Como sacerdote trabajó desde que él ascendió al cielo hasta el año 1844 en el lugar santo, como sacerdote. Como su sumo sacerdote, pasó el segundo velo y entró al lugar santísimo donde está el arca, como sumo sacerdote. Y entonces el apóstol Pablo explica que lo que se hacía en la tierra era símbolo del cielo, ahora noten. Entonces, en el segundo lugar, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Y ahora viene la parte importante y por qué yo estoy haciendo un repaso y quizás aburriéndolos. Porque en el versículo 8 dice, dando en esto a entender el Espíritu Santo, no los adventistas, no los pastores adventistas, ni los ancianos de iglesia, ni doctores en teología adventistas, dando en esto a entender el Espíritu Santo, que aún no estaba descubierto el camino para el santuario celestial, mientras el primer tabernáculo, el terrenal, estuviese en pie. Este versículo que yo estoy leyendo está perfectamente traducido. Yo voy a procurar, hermanos, de que a ustedes se les pase por después, a través del WhatsApp, el original griego. Y ustedes van a ver en el original griego que la traducción está como yo estoy leyendo, porque los evangélicos han trastocado este versículo porque este versículo es fuerte. Este versículo está diciendo que el Espíritu Santo es el autor, no es ni Pedro, ni Pablo, ni Juan, ni Alberto. El Espíritu Santo nos hace saber que todo lo del santuario terrenal se tenía que cumplir en el cielo y que el santuario terrenal era figura del celestial, pero el celestial no iba a funcionar mientras esté el otro, el terrenal, abajo. Cuando muere Cristo, entra a funcionar el celestial. Y ahora noten, ¿por qué les recalco? ¿Por qué los evangélicos han cambiado el versículo 8? ¿Por qué yo les voy a mandar el original griego? Para que ustedes vean que es como dice acá, es el Espíritu Santo y cuidado con el Espíritu Santo. No es para jugar con el Espíritu Santo. El apóstol Pablo se toma el trabajo por Espíritu de Dios, por revelación de Jesucristo, enseñarnos todos los detalles del santuario terrenal, diciendo que esto era una copia del celestial. Entonces se copia algo del celestial. Luego estaba en el terrenal todo lo que estaba en el celestial. Cuando muere Cristo y resucita, va a trabajar en el celestial, en el lugar santo, desde el año 31, según el calendario gregoriano, hasta el año 1844. Y en la parte final del periodo de las iglesias profetizadas, en la de Filadelfia, Filadelfia está pisando casi la expiación. Y después comienza la expiación con los adventistas. Pero ¿saben ustedes qué dicen los evangélicos? No es verdad. Cristo entró al santuario celestial, a ver, veamos, los evangélicos creen esto. Veamos, en el versículo 9, lo cual era figura de aquel tiempo, como poniendo en el futuro, pero ya el tiempo de Pablo era actual, era presente.
en el cual se ofrecían ofrenda y sacrificios que no podían hacer perfectos cuanto a la conciencia al que servía con ellos. Versículo 10, consistiendo solo en viandas, en bebidas, diversos lavamientos y ordenanzas acerca de la carne, impuestas, ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo de la corrección. Iba a haber un tiempo de la corrección donde ya no iba a funcionar el terrenal, e iba a funcionar el celestial. Y en el versículo 11 se muestra ya a Cristo trabajando en el celestial, mas estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es a saber, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerro, más por su propia sangre, entró una sola vez en el santuario, habiendo obtenido eterna redención. Y después leemos en el versículo 23, era necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas, empero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que esto. Versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios. ¿Quién lo dice? Cristo. ¿A quién? A Pablo. ¿Qué estamos haciendo nosotros ahora? Repasando lo que Cristo le dijo a Pablo. Pero ¿cuál es el detalle, hermanos? Que los evangélicos dicen, no, es verdad que hay un santuario en el cielo. No, sí, es verdad. Pero Cristo, cuando muere y resucita, fue derecho acá, al Santísimo. Y nosotros decimos, no, fue al lugar santo y después en el año 1844 entra al Santísimo. Si es así, bueno, todos los cristianos se tienen que hacer adventistas. Entonces ellos niegan esto, porque quieren negar la profecía de los 2300 años que llegan al año 1844. Y entonces, ¿cómo refutamos nosotros? Y que yo he debatido con los evangélicos. Señores, es el Espíritu Santo que dice que el santuario terrenal era símbolo y figura del celestial. ¿Qué le fue mostrado a Moisés? El lugar santo y el santísimo. El trabajo, el ministerio, primero en el santo y después en el santísimo. En el santo los sacerdotes comunes, en el santísimo el sumo sacerdote. Y ahora dice el Espíritu Santo que todo eso, todo era símbolo del celestial. ¿Ustedes creen que Dios ha hecho un santuario completo como lo están viendo y que cuando Cristo resucita obvia todo esto? No es sacerdote, es sumo sacerdote nada más. No hay lugar santo en el santuario celestial, hay lugar santísimo nada más. Y si hubiese lugar santo, ¿para qué está el santo? Si no sirve para nada, ¿para qué lo ha hecho? ¿Para qué sombra? ¿Para qué figura? ¿Por qué tenía un lugar santo? Cristo resucita y va al Santísimo. Y obvia todo esto. ¿Y para qué está la profecía que encontramos en el libro de Daniel? Que desde la salida de la palabra hasta el bautismo de Cristo estaríamos todavía bajo las 2300 tarde y mañana. Después viene Cristo, muere Cristo, resucita Cristo, y después vamos a los años que siguen todavía bajo el carnero, el continuo sacrificio, hasta que se cumplan los 2300 años, y entonces cuando se cumple, tiene que venir el año 1844, y cuando viene el año 1844, entramos al periodo del macho cabrío. ¿Qué pasa con ustedes, señor evangélico, el macho cabrío no corre? ¿Qué pasa con usted, lugar santísimo? Funciona cuando esté el macho cabrío y tiene que ser al fin de los 2300 días de tarde y mañana, 2300 años que llegan al año 1844, y ahí comienza el macho cabrío en el simbolismo, su ministerio, expiación. Y ahora todo eso era símbolo del celestial. Y ahora que Moisés copió todo esto, vienen ustedes diciendo el Espíritu Santo que todo esto era figura del celestial. Van a venir ustedes a anularme el trabajo de Cristo en el lugar santo y encima que lo vemos a Cristo con el título de sacerdote y con el título de sumo sacerdote. ¿Y para qué explica tanto Pablo esto? ¿Para qué le está mostrando tanto Pablo el lugar santo o la profecía de las 2300 tarde y mañana si todo esto no servía, no corría? Hubiera hecho un santuario con un lugar santísimo, nada más, para que cuando Cristo muera vaya al lugar santísimo. Que Cristo está trabajando en el lugar, en el santuario celestial es una realidad.
es una verdad, lo dice Dios, que Cristo no está en un santuario hecho de mano, está en el santuario celestial. ¿Pero en qué parte? Para los evangélicos esto nada más. Y para nosotros esto, hasta el año 1844, y después entró acá. Y esto es bíblico, esto lo dice el Espíritu de Dios. Si no, todo esto fue un invento, fue hecho de vicio, no sirve. ¿Para qué lo ha hecho el Señor? Si no corre, o si no iba a correr, si no servía, o si nunca Cristo iba a entrar acá, ¿para qué ha hecho el lugar santo? No tienen respuesta. Pero si ellos entienden que el Espíritu de Dios dice que todo esto era símbolo, no dice el Espíritu Santo, porque el santuario terrenal era figura en parte del celestial, porque Cristo entró al lugar santísimo nada más, no dice así. Todo esto era figura del celestial y Cristo entró al santuario celestial, que es todo esto, que es el verdadero, no hecho de mano, hecho por Dios, para que Cristo ministre X tiempo acá y en el año 1844 entre acá. Y justo en el año 1844 comienza un pueblo a enarbolar las tablas de la ley de Dios en el lugar santísimo, el periodo del macho cabrío, expiación y Cristo en la expiación. Eso es lo otro que les quería decir, está en la iglesia de Filadelfia. Pero ¿por qué hago yo tanto hincapié, mi querido hermano? Y yo, de cierto modo, me enardezco por la verdad. Y yo les voy a decir por qué. ¿Por qué hace tanto énfasis el Señor? Y le dije a los de Filadelfia que yo voy a hacer que esos que se decían ser cristianos, judíos, adoren bajo la planta de vuestros pies. Ustedes fueron humillados y van a saber todo que yo les he amado, porque estas grandes verdades se las di a media a ustedes, pero después viene para la iglesia de Filadelfia, para la iglesia, digo, perdón, de la Odisea. Pero ahora ustedes van a notar algo. Vamos a ver nosotros, Daniel, vamos a Daniel. Esto le molesta a Satanás. Esto que estamos hablando odia a Satanás, porque todo esto tiene que ver con un ministerio salvífico profundo de parte de Dios. ¿Por qué en el lugar santo? ¿Por qué después en el lugar santísimo? Pero vamos al libro de Hebreos, perdón, de Daniel. En el libro de Daniel vamos a leer qué pasa con esta profecía. Cómo le molesta, perdón, al cuerno de la bestia? ¿Cómo le molesta al cuerno undécimo de la bestia, que sería el papado? Y los protestantes que adoptaron la misma creencia. No, el santuario no es verdad. Eso que enseñan los adventistas no es verdad. Cristo resucitó y ha ido directamente al Santísimo. No es como dicen ellos. Entonces dice acá en el versículo capítulo 8 y en el versículo 10 hasta el 12, y engrandecióse hasta el ejército del cielo, o sea, los ángeles. Y el autor del atacar al santuario, que es el diablo, parte del ejército y de las estrellas, que son los ángeles, la tercera parte de los ángeles, lo echó por tierra, los hizo, ¿se acuerdan ustedes que dice Apocalipsis 12? La tercera parte de los ángeles fueron echados con el dragón a la tierra, con el diablo. Y la pisoteó. Versículo 11, aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, que es Cristo, como sacerdote, como sumo sacerdote, trabajando en el lugar santísimo ahora, pero antes en el lugar santo, después pasó al santísimo. Y por él fue quitado el continuo, o sea que la iglesia de Roma no enseñó lo que Cristo estaba haciendo en el santuario celestial, ni enseñó las verdades del santuario, ni tampoco las conoció, y los que han conocido atacaron esas verdades. Y entonces dice, y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario. Y estamos hablando del santuario, y vemos los 2300 tardes mañana y el santuario, y será purificado el santuario. Y en el Nuevo Testamento vemos lo del santuario que explica Pablo, el detalle del santuario, del ministerio de Cristo en el santuario, lo dice el Espíritu Santo, que las cosas terrenales eran símbolos de las celestiales, y que Cristo entró en el lugar, y que Cristo entró al santuario a ministrar por nosotros, y no un santuario hecho de manos, sino un santuario de otra creación, la creación de Dios. Pero Satanás, obrando a través de los pseudo cristianos, atacan al santuario,
atacan al continuo y el lugar de su santuario fue echado por tierra. El ministerio que Cristo hace en el lugar santo del santuario celestial antes del año 1844 fue echado por tierra, nadie lo creyó, cuando se los predicó todos lo atacaron, atacaron esas verdades, y lo que Cristo hacía y hace en el santuario celestial de interceder por nosotros como sacerdotes, ellos han creado los sacerdotes, digamos, en la tierra, y a ellos había que confesar los pecados y ellos perdonaban. Y hasta el día de hoy los católicos le confiesan sus pecados al sacerdote y el sacerdote perdona. Y si el que perdona es Cristo como sacerdote en el santuario, ¿por qué tenemos que recurrir a un hombre y confesarle nuestros pecados y que Él nos perdone? Ha echado las verdades de Dios, el ministerio de Cristo, la eficacia del ministerio de Cristo, del cielo a la tierra. Cuando hablamos de las verdades del santuario, no, eso no existe. Eso hizo el cuerno pequeño. Y en la parte final del versículo 12, casi en la parte final, dice que echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso, dice mi versión, y en todo le sucedió prósperamente. Inventan la doctrina que quiera sin fundamento en la Biblia y ellos nos hacen creer y la gente cree. Si nosotros los adventistas que damos estudios bíblicos con la Biblia y tratamos de demostrar las verdades con la Biblia, no nos creen y a gatas a algunos creen y se entregan a Dios. Ellos sin Biblia en la mano enseñan lo que quieren y sin poder probar su doctrina y todo el mundo atrás de esa doctrina. Porque dice Apocalipsis 13, el diablo le dio su poder, su trono, su autoridad. Y para ir terminando, vamos a ver ahora, en el Nuevo Testamento, lo que acabamos de leer en el libro de Daniel, lo vamos a ver en Apocalipsis. ¿Por qué hago yo tanto énfasis en el santuario? Vamos a Apocalipsis, capítulo 13. En el capítulo 13 se habla otra vez del cuerno pequeño que acabamos de leer en Daniel, capítulo 8. Y en el capítulo 13 del Apocalipsis, hablando de ese cuerno pequeño que recibió una herida, en el versículo 2 dice: la bestia que vi era semejante a un leopardo y su pies como de oso, su boca como boca de león, y el dragón, o sea, el diablo, le dio su poder, su trono y grande potestad. Versículo 3, pero vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero la llaga de su muerte fue curada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado el poder a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá pelear contra ella? Y ahí habíamos visto que, ya vamos a estudiar bien el capítulo 13, la iglesia de Roma recibe una herida con el general Berthier cuando Napoleón lo envía y lo apresan al Papa Pío VI. Y durante más de 2 años y medio la iglesia de Roma estuvo sin papa. Pero después se le devuelve el papado. La herida que recibió, Satanás le curó. Pero dice el versículo 3 que a esa bestia, que a ese cuerno pequeño de la bestia, le fue dado boca que hablaba grandes cosas, o sea, blasfemias, ya lo vamos a estudiar más adelante, y le fue dado potencia de obrar 42 meses, lo mismo que hemos leído en el libro de Daniel, 1260 días, que son 42 meses por 30 días, 1260 días. 30, como dice acá, 42 meses, perdón, 42 meses por 30 da 1260 días. Le fue dada potencia por 42 meses, 1260 días, que son años. Y ahora noten, versículo 6, y abrió su boca en blasfemia contra Dios, y allá leíamos que contra el ejército de los cielos se rebeló, se atrevió para blasfemar su nombre y su tabernáculo. ¿Qué leíamos allá? El santuario. ¿Y qué dice acá? Que blasfemó el nombre de Dios y también a su tabernáculo y también a los que moran en el cielo. Y que habíamos leído en el libro de Daniel, que atacó a las estrellas del cielo, se engrandeció contra las estrellas del cielo, contra Cristo mismo, príncipe de la fortaleza, y que persiguió a los santos durante 1260 días proféticos, que son años, acá dice 42 meses por 30, son 1260 días, que
son años. Y dice lo mismo que dice el libro de Daniel, y que atacó al santuario, hermanos, y a los que moran en el cielo. ¿Y por qué? Versículo 7, le fue dado guerra hacer contra los santos y vencerlos. También le fue dado potencia sobre toda tribu, pueblo, lengua y gente. Va a llegar un momento en que van a tomar dominio absoluto en todo el planeta, menos sobre los observadores del sábado. Dejamos acá, pero acá vamos a ver la importancia del tabernáculo. Lo que hemos leído en el capítulo 8 del libro de Daniel y en el capítulo 13 del libro del Apocalipsis, hemos leído temas que tienen, o versículos que tienen que ver con el ataque a las verdades del santuario. Y ahora noten por qué, capítulo 11, versículo 19. Apocalipsis 11, 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su testamento fue vista en su templo, y fueron hechos relámpagos y voces y truenos y terremotos y grande granizo. ¿Saben ustedes qué quiere decir? Que al apóstol Juan se le mostró el funcionamiento del santuario, perdón, del lugar santísimo del santuario celestial. Juan ve en visión al templo de Dios que fue abierto y él lo mira al santuario celestial. ¿Y qué ve en el santuario celestial, hermano? El lugar santísimo. Porque ve, ¿qué cosa? El arca de su testamento. Entonces él está mirando la parte final de la historia de la humanidad, cuando Cristo está en el lugar santísimo, cuando él termina su acto de mediación frente al arca del testamento donde estaban las tablas de la ley celestial con los 10 mandamientos escritos en un lenguaje celestial, y él ve esa parte. ¿Y por qué sabemos que es la parte final? Porque dice, y fueron hechos relámpagos y voces y truenos y terremotos y grande granizo cuando Jesús termine su ministerio frente al arca del testamento del santuario celestial, del lugar santísimo del santuario celestial, habiendo entrado en el año 1844 y terminando ahora su ministerio, se acaba el tiempo de gracia. Entonces la gloria de Dios envuelve al lugar santísimo y a la ley como pasaba con el lugar santísimo. ¿Qué pasaba en el lugar santísimo del santuario terrenal? Cuando el sumo sacerdote tiraba la sangre sobre la cubierta de la ley, ahí nomás caía fuego del cielo, nube, oscuridad, como trueno, y el sumo sacerdote salía corriendo, no soportaba estar en el lugar santísimo ni un segundo, y salía corriendo afuera y Dios hacía purificación del santuario. Y ese fuego de Dios, esa gloria de Dios, que lo corría el sacerdote. Nadie podía estar en el santuario terrenal. Y el sacerdote, muerto de miedo, el sumo sacerdote, se quedaba afuera y afuera estaba toda la congregación y veían la columna de humo y fuego que bajaba de Dios sobre el lugar santísimo. Y Dios lo purificaba al santuario de todos los pecados y eso era símbolo de lo que ocurre, lo que va a ocurrir en breve. Jesús, cuando termine su ministerio, por eso se le muestra el templo, el lugar santísimo, el arca, el fin del ministerio de Cristo, y cuando Cristo termina su ministerio, se llena de la gloria y de la majestad de Dios. Y ahora noten, ¿por qué hago énfasis, aunque ustedes se aburran, mis queridos hermanos? En el capítulo 15 ahora, versículo 5. Y después de estas cosas miré, y he aquí otra vez, el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo. Si nosotros hacemos comparación de textos, se le llamaba templo del tabernáculo del testimonio, el lugar santísimo, si ustedes comparan con Levítico el capítulo 16. ¿Qué está viendo el apóstol Juan? El lugar santísimo del santuario celestial en el futuro. Después de estas cosas miré aquí el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo. Y cuando él ve eso, dice en el versículo 6, salieron del templo, otra vez del templo ese del santuario, 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de un lino limpio y blanco, y ceñido alrededor de los pechos con bandas de oro. Y uno de los 4 seres vivientes le dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenos de la ira de Dios que vive para siempre jamás. Versículo 8. Y fue el templo, o sea, el lugar santísimo, donde estaba el arca de Dios,
fue el templo lleno de humo por la majestad de Dios y por su potencia, y ninguno podía entrar en el templo hasta que fuesen consumadas las 7 plagas de los 7 ángeles. Lo que está viendo acá el apóstol Juan es el fin de la historia prácticamente de la humanidad. Cuando Jesús deja el santuario, él confiesa los pecados de su pueblo, limpia a su pueblo, limpia al santuario celestial donde están acumulados nuestros pecados, y entonces el lugar santísimo donde está el arca, abandonándolo, Jesús se llena, como dice acá, se llena de humo por la majestad de Dios, dice el versículo 8, y por su potencia, y ninguno podía entrar en el templo hasta que fueran consumadas las plagas. Y ese lugar santísimo queda lleno de la gloria de Dios y Jesús sale preparándose para volver a la tierra, pero antes de volver envía 7 terribles plagas a la tierra, que están en el capítulo 16, que más adelante, si Dios quiere, lo vamos a estudiar. Entonces, estas grandes verdades, terribles verdades, que en ese momento los que no se hayan salvado no tienen oportunidad ya para salvarse, ya no hay más acto de mediación, terminó la gracia. Y lo que ocurría en la tierra, que era símbolo de lo celestial, va a ser cuando el sumo sacerdote Jesucristo le diga al Padre: Señor, mi sangre por todos mis hijos. Y entonces se cae fuego y gloria de Dios y satisface las exigencias de la ley. La ley exige muerte del pecador. Murió Cristo en vez de que muramos nosotros quedamos sellados, salvos por la eternidad. Y Cristo sale del santuario habiendo cumplido con todo su trabajo, listo para volver a la tierra. Primero castiga con las 7 plagas, la tercera guerra mundial, catástrofes que ni nos imaginamos, plagas que ni nos imaginamos, pero ya sin mezcla de misericordia, como Cristo dice, vendrá una angustia cual nunca hubo desde que existen los hombres, ni será. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, pero por amor a los escogidos, aquellos días serán acortados. Se apresurará el Señor a volver y ya se terminarán todas las cosas. Y como todo esto tiene que ver con la salvación eterna de los hombres, la parte final salvífica, Satanás lo odia, no soporta, ya se acaba todo. Satanás y los demonios trabajan para perder a la humanidad. No soporta que Jesucristo cubra con su sangre al pecador arrepentido. Por eso ha atacado a todas las verdades del santuario en el pasado, en el presente y en el futuro, hasta que se acabe la gracia. Y todas estas verdades comienzan con la iglesia de Filadelfia sin que la iglesia de Filadelfia conozca, pero se le estaba dando huellitas a Filadelfia de todo esto que estamos viendo ahora. Y vamos a terminar y les voy a mostrar una lámina que no lo vamos a estudiar ahora, solo lo muestro, si Dios quiere y vivimos. El próximo sábado vamos a estudiar esta otra gran verdad que ustedes algo se deben imaginar, algo lo digo en un sermón, en un sábado por la mañana, pero no la di completo. Pero acá hay otra gran verdad dada a la iglesia de Filadelfia y los adventistas que no la saben. Esto que yo les voy a enseñar, hermanos, métanse en Google, ¿no? Busquen. Nunca, jamás, ningún cristiano ha sabido esto, ni los propios adventistas. El sábado que viene, si Dios quiere, vamos a hacer una fiesta imaginaria con las verdades que vamos a ver en esta lámina. Vamos a cortar la fiesta momentáneamente, vamos a mostrar la otra parte de lo que dice esta lámina, ¿ustedes lo entienden? Te voy a preguntar de forma imaginaria si continuamos con la fiesta cristiana y nos vamos a dar cuenta que esto es solamente para los adventistas. Lamentablemente ni los adventistas lo saben. Hermanos, por favor, el sábado que viene, con esto estaríamos terminando la iglesia de Filadelfia. Que Jesús los bendiga y muchas gracias por la atención. Nos vemos el próximo sábado. Los saludo.